Yo no soy arquitecto. Entonces yo no puedo ir mañana al trabajo de mi amiga que es arquitecto y tomar decisiones por ella. No porque yo sea inútil, sino porque yo no sé de arquitectura. Entonces, ¿cómo tomo decisiones de algo que yo desconozco? Entonces, claro, la alimentación es algo que todos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos comemos todos los días de nuestra vida. Es una necesidad básica, biológica, funcional, fisiológica de nuestro cuerpo. Entonces, no conocer al menos la base de la nutrición no nos permite tomar decisiones informadas en el día a día, en nuestra vida. Y son decisiones importantísimas porque las vamos a requerir, porque todos comemos todos los días. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre alimentación flexible y por qué yo como profesional, tanto en el área de la psicología como en el área de la nutrición, considero que es la mejor estrategia y la más sostenible en el tiempo cuando queremos perseguir algún cambio que tiene que ver con nuestra alimentación, con alguna meta física o alguna meta a nivel estético. O sea, cuando algo requiere un cambio de alimentación y queremos que sea sostenible en el tiempo, desde mi punto de vista, esta es la mejor estrategia, la alimentación flexible, ¿sí? Primero que todo es porque en la vida nosotros tendemos un poco como a pensar binario, ¿no? Blanco, negro, un extremo, el otro. Y en la vida real todo siempre está en el medio, ¿no? En el gris. Entonces, en ese sentido, la alimentación flexible sería como el gris de la nutrición. Es como ese espacio entre los dos extremos que es realmente funcional y sostenible en el tiempo. ¿Qué pasa? Mayormente, cuando hablamos de dietas, planes de alimentación, etcétera, tendemos a los polos. Por una parte están las dietas rigurosas, extremas de excesivo control, que es como que esto es lo que tienes que desayunar, esto es lo que tienes que almorzar, esto es lo que tienes que cenar y te dicen exactamente cómo, cuándo, aunque no te provoque, es como que eso es lo que tienes que comer. Y claro, eso es incompatible con la realidad. Eso sabemos que nos lleva a un ciclo de dieta, control, abandono, dieta, control, abandono. Y eso lo hablamos en el episodio 45. Por si no lo has visto, te recomiendo que lo veas porque ahí explicamos a profundidad ese ciclo. Pero entonces ese es uno de los extremos. Y después está el otro extremo, que es, mira, yo no sirvo para hacer dietas porque claro, como intentamos hacer estas dietas súper extremistas y unas dietas de control excesivo y de total rigidez, entonces bueno, naturalmente llega un punto en el que decimos, bueno, yo no sirvo para esto y ya está. Entonces nos vamos al otro polo, es como lo que me da la gana, cuando me da la gana, como me da la gana y ya está. Y listo, no tengo estructura alguna en mi alimentación. Entonces, nuestra alimentación requiere estructura, el cerebro requiere estructura, el cerebro no puede funcionar sin una dirección clara, sin directrices, sin mira, vamos hacia allá, el camino es este, nuestra meta es esta, ¿no? O sea, el cerebro necesita estructura. Ahora, cuando la estructura es demasiado rígida, tiende a quebrarse, normal. Cuando la estructura es flexible, tiende a adaptarse. Y eso es lo que queremos. Queremos estructura, pero queremos una estructura compatible con la vida real. Y para que una estructura sea compatible con la vida real, necesita flexibilidad, ¿sí? Como el agua que se adapta a todo, ¿no? Entonces, necesitamos que sea algo que se pueda adaptar a todo a pesar de ser una estructura. Entonces, aquí es muy importante hacer esta aclaratoria porque muchas veces cuando se habla de libertad para comer, etcétera, tendemos más hacia esa corriente o tendemos a pensar que estamos hablando de esa corriente de no pienses en tu comida, come todo lo que te dé la gana, hazlo todo como te dé la gana. Y por supuesto que eso es incompatible con perseguir alguna meta, tanto a nivel de salud como a nivel físico. Pero luego, cuando hablamos de alimentación flexible, estamos hablando de tener estructura, pero tener una estructura compatible con la vida real. ¿Sí? Entonces no es ni un extremo ni el otro, es la funcionalidad entre esos dos extremos. Y eso es lo que queremos. Cuando nosotros perseguimos una meta, nosotros queremos que esa meta dure para siempre, ¿no? Nosotros estamos persiguiendo una meta porque queremos un cambio y queremos un cambio sostenible. Yo no he escuchado todavía a la primera persona que me diga yo quiero un cambio por 21 días. No, cuando la gente quiere un cambio, o sea, cuando nosotros los seres humanos queremos un cambio para nuestra vida, un cambio que dure. Y para que un cambio dure, tiene que ser compatible con la vida real. Y cuando yo hablo de vida real, yo me refiero a situaciones inesperadas, momentos caóticos, una reunión del trabajo imprevista que surgió en un restaurante y te tocó comer en un restaurante, aunque pensabas que ibas a poder comer en tu casa, qué sé yo, cosas que surgen, la vida pasa, ¿no? Un momento un poco más caótico en el que no pude cocinar lo que quería, eso está bien, pero esos planes de alimentación que dicen una
un cracker, no sé qué, integral con una lata de atún. Eso es insostenible en el tiempo. Te lo está diciendo una persona que lo hizo por mucho tiempo. Yo creo que lo sostuve más tiempo de lo que yo misma me imaginaría ahorita que es posible. Entonces sí, a lo mejor me estás escuchando y dices, no, mentira, porque yo sostenía una dieta muchísimo tiempo. Bueno, pero ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue? Porque en algún punto eso se quiebra. Cuando algo es muy rígido, se quiebra. Entonces, bien, hablemos de alimentación flexible. ¿Por qué considero que es la mejor estrategia? ¿Sí? De hecho, cuando, independientemente de con quién trabaje, ¿no? O sea, cuando llega una persona, por ejemplo, un adulto sano que quiere simplemente, pues, tener un plan de alimentación porque tiene una meta estética, porque tiene una meta física, o cuando llega una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, o cuando llega, no sé, una persona con una relación tormentosa con la comida o con su cuerpo, el primer paso es el mismo: educación nutricional. Entonces, la alimentación flexible, para mí, lo que tiene de maravilloso es que nos obliga a educarnos a nivel nutricional. Y eso no significa que tienes que hacer un máster, 3 posgrados y la carrera. No, eso es conocer al menos lo básico de educación nutricional, de la nutrición. Es importantísimo, porque cuando nosotros tomamos decisiones informados, o sea, imagínate, eso es como si, no sé, yo no soy arquitecto. Entonces yo no puedo ir mañana al trabajo de mi amiga, que es arquitecto, y tomar decisiones por ella. No porque yo sea inútil, sino porque yo no sé de arquitectura. Entonces, ¿cómo tomo decisiones de algo que yo desconozco? Entonces, claro, la alimentación es algo que todos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos comemos todos los días de nuestra vida. Es una necesidad básica, biológica, funcional, fisiológica de nuestro cuerpo. Entonces, no conocer al menos la base de la nutrición no nos permite tomar decisiones informadas en el día a día, en nuestra vida. Y son decisiones importantísimas porque las vamos a requerir, porque todos comemos todos los días, ¿sí? Entonces, la alimentación flexible nos obliga a educarnos al menos en lo básico de la nutrición para luego poder tomar decisiones informadas. Y, por ejemplo, para mí es muy importante porque cuando yo trabajo con estas personas y hacemos un plan de alimentación y sacamos sus requerimientos calóricos, etcétera, para mí es muy importante la no dependencia. Es decir, que esta persona después pueda sostener su plan de alimentación tranquilamente, sin necesidad de mi presencia. ¿Por qué? Porque yo no le dije tienes que comer esto sí o sí a esta hora y después yo te lo cambio por otra cosa. No, yo simplemente le dije estos son tus requerimientos, a partir de ahí tú puedes escoger. ¿Cómo se hace eso? Bien, describamos un poco la alimentación flexible entonces. La alimentación flexible es entender primero a macroescala la nutrición. ¿Qué son los macronutrientes? ¿Para qué sirve cada macronutriente? ¿Y qué alimento entra en cada macronutriente? ¿Sí? Entonces, sería en pocas palabras entender qué me aporta a mí cada alimento que yo meto en mi cuerpo y qué impacto tiene eso en mi cuerpo. Y por otra parte, conocer mis requerimientos personales. Yo en primera persona. Todos tenemos una cosa que se llama tasa metabólica basal, que son la cantidad de calorías que quemamos en reposo, por el simple hecho de existir. Es decir, si tú te sientas en un sofá 24 horas y ya, igualmente tú quemaste cierta cantidad de calorías, porque el cuerpo tiene muchas acciones involuntarias, como hacer la digestión, respirar, pensar, tiene muchas funciones, ¿okay?, internas que está realizando constantemente que requieren energía, y las calorías no es más que la energía que necesitamos. Entonces, esa tasa metabólica basal es personal, es de cada quien, depende de tu peso, tu estatura, muchas cosas, ¿sí? Eso después te voy a dejar un regalito para que aprendas a hacer estas cosas, pero aquí lo importante es saber que la tasa metabólica basal existe y es personal. Y a partir de ahí surgen los requerimientos calóricos. Es decir, si yo quiero aumentar masa muscular, por ejemplo, o si yo quiero aumentar de peso, yo pues como por encima de mi tasa metabólica basal. Si yo me quiero mantener, yo como dentro de mi tasa metabólica basal. Y si yo quiero perder grasa o X, entro en un déficit. Entonces voy por debajo de mi tasa metabólica basal. Esto es como la explicación básica de dónde surge la alimentación flexible. Entonces, cuando yo conozco esto, cuando yo conozco primero la nutrición y luego mis requerimientos personales, a partir de ahí yo tomo mis propias decisiones. Yo no necesito que nadie me diga, no, es que vas a desayunar esta galleta integral con una lata de atún. No, es que yo sé que tengo que comer hoy tanta proteína, tanto carbohidrato, tanta grasa. Y a partir de ahí yo voy escogiendo según lo que me provoca, según lo que preparé, según lo que tengo planificado y estructurado para esta semana, según mis preferencias alimentarias. Eso también es muy importante para que algo sea sostenible en el tiempo, que esto es otra de las cosas que me parece más brillante de usar la alimentación flexible como estrategia. Es que para que algo sea sostenible en el tiempo me tiene que gustar, tiene que ser placentero.
Yo no puedo vivir toda la vida en contra de mis deseos, toda la vida prohibiéndome todo, toda la vida. Eso es insostenible en el tiempo. Eso tarde o temprano se quiebra de nuevo, como hablábamos, ¿no? De esta estructura rígida que se quiebra, que tiende a quebrarse, versus la flexible que tiende más bien a adaptarse. Entonces, sería, bueno, la diferencia entre, no sé, un tubo y una plastilina, ¿no? Básicamente, una que se adapta y otra que tiende mucho más a quebrarse si la intento encajar en algo que no va, que no es de su forma, que no es de su estructura. Entonces, muchas veces intentamos que estas dietas que no son, que no encajan con nuestra vida, que no encajan con nuestras prioridades, que no encajan con nuestra rutina, las hacemos intentar encajar como sea y al final terminan por quebrarse. Entonces, lo que nos da la alimentación flexible es que nos permite también tener nuestras propias preferencias y hacer que eso que yo estoy persiguiendo de objetivo en salud, de objetivo en alimentación, de objetivo físico, estético, lo que sea compatible con mi realidad, con mis preferencias y sea placentero para mí. Porque a lo mejor yo tengo X requerimiento de carbohidrato y tú tienes X requerimiento de carbohidrato, pero a mí me gusta el arroz y a ti te gusta más la quinoa y a mí me gusta más, no sé, el pan y a ti te gustan más las crackers y a mí me gusta más X, ¿sí? O la proteína, no sé, yo como más pollo en la semana que carne, tú comes más carne que pollo, otro come más pescado, da igual. Lo importante es entender la nutrición hasta el punto en el que tú puedes ir tomando tus propias decisiones. Entonces, la alimentación flexible te permite eso, ¿sí? Entonces, los pasos para hacer un poco como una recolección final. Primero, entendamos que la estructura es necesaria. Ahora, hay una diferencia entre una estructura rígida y una estructura flexible. Tenemos que apuntar a la estructura flexible, que es la que tiene la capacidad de adaptarse a nuestra vida y por ende, si se puede adaptar a mi vida, la puedo sostener en el tiempo, ¿sí? Por eso es tan importante eso como primer entendimiento de la alimentación flexible. Luego, requiere un entendimiento de la nutrición básico, que además te lo recomiendo porque eso es algo que necesitamos todos. Todos comemos, todos nos alimentamos, ¿no? Lo que hablábamos. Es como yo no voy a poder conocer algo cuyas decisiones sobre ese algo yo tengo que tomar todos los días de mi vida, ¿sí? Entonces, una educación nutricional en cuanto a macronutrientes, el impacto que tiene la comida en nuestro cuerpo, cómo, una comida cuando yo me la como tiene determinado impacto a una hora, a esta otra, X. Entender las bases de la nutrición de nuevo. No es que tienes que hacer la carrera y 5 máster, no. Tienes que entender las bases de la nutrición, que es lo primero que yo hago en una hora con cualquier paciente, ¿no? O sea, en una hora podemos entender las bases de la educación nutricional. Luego, entender tus requerimientos personales. ¿Cuál es tu tasa metabólica basal? ¿Cuál es tu objetivo? Por ende, ¿cuáles son tus requerimientos calóricos? Si tienes alguna restricción médica, si tienes alguna condición, o sea, todo eso se adapta en ese momento cuando conoces tus requerimientos personales. Y luego, con tus requerimientos personales, vas a ir creando una estructura y una estrategia diaria compatible con tu vida real en la que tú tomes tus propias decisiones con respecto a tu alimentación. Al final, se consigue exactamente lo mismo. Y esto es una cosa que quiero dejar muy claro porque sé que muchas veces, pues, en redes sociales, cuando esa es nuestra fuente de información, en redes sociales hay mucha desinformación también, ¿no? Y entonces nos dicen, no sé, el pan es malo, esto es mal, pero ¿alguna vez tú le has preguntado a una persona que te diga eso, como, explícame por qué? Explícame científicamente y biológicamente por qué. Porque no hay una respuesta para eso. No la hay, no existe. Ninguna comida es mala en sí misma, ¿sí? Sino que, bueno, tenemos que entender qué aporta, qué impacto tiene para saber si eso es coherente con lo que nosotros queremos conseguir en nuestra vida. Luego es verdad que hay alimentos o hay comidas o hay cosas procesadas que realmente no nos aportan nada a nivel nutricional, pero que muchas veces también son válidas y encajan perfectamente con un plan de alimentación flexible y encajan perfectamente en tus requerimientos calóricos y te da otras cosas que quizás no te da a nivel nutricional. Te da paz, te da disfrute, te da la capacidad de sostener, te da refuerzo positivo, te da muchas cosas, ¿sí? Entonces, no voy a entrar, por supuesto, a cosas ya de índole personal. Yo no te puedo decir ahora mismo que me estás escuchando cuál es tu plan perfecto, pero sí te puedo decir que estas son las bases para empezar ese cambio que quieres y sobre todo si quieres que ese cambio sea sostenible en el tiempo. Como regalito, dentro de este episodio te voy a dejar un PDF descargable totalmente gratis que vas a ver abajo en la descripción y lo puedes descargar para que vayas entrando un poco a conocer más este mundo, educarte más nutricionalmente y des por lo menos ese primer paso hacia una alimentación flexible y una estrategia sostenible en el tiempo para conseguir el objetivo que sea que quieras conseguir. Quieres aumentar masa muscular, quieres bajar de peso, quieres perder grasa, lo que sea.
pero lo importante es que lo hagas con educación y que lo hagas desde un lugar que luego no nos lleve a un problema mayor del que teníamos antes. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.